Cordial saludo. Este es un trabajo de ecuaciones diferenciales sustentando los ejercicios que me correspondían. Es de la unidad 1, ecuaciones diferenciales de primer orden, presentado al tutor Rigo Juliano Osorio Angulo. Mi nombre es Edison Porras con código 91505596. Bien, vamos a empezar con el primer ejercicio de variables separables, que es el siguiente: 3e a la x tangente de y de x más 2 menos e a la x secante cuadrada de y por dy igual a 0. Entonces, aquí inicialmente tenemos la ecuación original, ¿sí? Seguidamente lo que hicimos fue restamos este de x, este factor 3e a la x tangente de y de x a ambos lados de la ecuación, con el fin de que de despejar el de y a un lado y el de x al otro lado, ¿sí? Y seguidamente lo que hice fue dividir entre tangente de y, con el fin de dejar aquí esta parte con meras x, ¿sí? Con meras variables x. Una vez teniendo eso, dividí entre este factor que encontramos acá para despejar al lado de la y, que me queden todo en función de y al otro lado todo en función de x. Teniendo eso, entonces apliqué una integral. Integramos, ¿sí? A ambos lados de la ecuación. En esta parte lo que hice fue aplicar la propiedad de múltiplo constante, que básicamente es sacar el 3 afuera de la ecuación. Una vez hecho esto, y para poder integrar, entonces lo que hice fue, tomamos la primera integral, ¿sí? Aplicamos sustitución simple y sabemos que u va a ser la tangente de y que al derivar tenemos secante cuadrado de y por dy, ¿sí? Entonces eso lo reemplazamos en la ecuación y nos queda, perdón, en la integral, y nos queda de esta forma: 1 sobre u por el de u. Integrando eso sabemos que es logaritmo natural de u más una constante cualquiera. Ya teniendo la primera integral, ¿sí? Entonces pasamos a la segunda. La segunda integral es básicamente, perdón, la primera integral, volvemos a la variable y, ¿sí? Entonces volvemos y reemplazamos cuánto vale u, pues tangente de y, que habíamos dicho aquí inicialmente. Bien, ahora u va a ser igual a 2e a la x, 2 menos e a la x. Si derivamos eso, nos queda e menos e a la x. Teniendo eso en cuenta, reemplazamos en la integral y nos queda 1 sobre u. Entonces nos queda logaritmo natural de u más una constante, perdón, más una constante cualquiera. Ahora lo que hacemos es pasar esta u a la variable original, que es la x, ¿sí? Lo reemplazamos. Entonces nos queda que la segunda integral, al integrar, nos queda esto. Ahora estos dos valores, este de aquí y este de acá, los reemplazamos en la ecuación que llevábamos, que en esta de aquí, ¿sí? Entonces, habiendo reemplazado eso ahí, nos queda de esta forma:
nos queda de esta forma. Logaritmo natural de tangente de y más c1 igual a 3 por logaritmo natural de 2 menos e a la x más c2. ¿Listo? Ahora lo que hacemos es lo siguiente. Bajamos al siguiente escalón y lo que hacemos es aplicar propiedad distributiva multiplicando 3 por cada uno de los términos de acá y nos queda esta parte. ¿Listo? Entonces ahora lo que hacemos es pasar esta constante que estaba acá, la pasamos al otro lado como la vemos aquí, y como sabemos esto es otra constante, esto de aquí 3c2 menos c1 es igual a otra constante, entonces dejamos una constante 3 aquí. Listo. Entonces teniendo eso en cuenta, aplicamos la propiedad de la potencia de los logaritmos y subimos este 3 aquí a esta parte. Pasamos por último pasamos este término, lo pasamos al otro lado y aplicamos nuevamente la propiedad de los logaritmos, el del cociente, que dice que si yo tengo la resta de dos logaritmos, eso es igual al logaritmo del cociente de las dos funciones. Bien. Por último sacamos exponencial de la ecuación a ambos lados de la ecuación y nos queda de la siguiente manera. Se sabe que la exponencial es la función inversa de logaritmo natural, por ello nos queda de esta manera, ¿sí? Y esto básicamente es igual a otra constante, ¿sí? Entonces ahí lo que hay que hacer ahora es multiplicar esto por c, que es lo que hacemos acá, quedándonos tangente de y 2 menos c a la x a la 3 por c. Y para despejar y, entonces lo que hacemos básicamente es aplicar tangente inversa. Y esa sería la respuesta. Ahora el ejercicio 2 es de ecuaciones diferenciales homogéneas. Es el siguiente que vemos aquí en pantalla. Y evidentemente pues aquí inicio pasando la ecuación original y restamos a cada lado de la ecuación este término que vemos aquí. Bien, teniendo eso nos queda de la siguiente manera, ¿sí? Eso es para básicamente buscar el diferencial de y sobre x, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es dividir por el de x en toda la ecuación y nos queda de la siguiente manera. Y después lo que hacemos es pasar a dividir el x al cuadrado para que nos quede ya propiamente la derivada de y con respecto a x. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aplicar la propiedad distributiva para cada uno de los términos y de esta forma expandir la fracción. Entonces nos queda x sobre y sobre, perdón, x por y sobre x al cuadrado más 4y cuadrado sobre x al cuadrado más 2x al cuadrado sobre x al cuadrado igual a la derivada de y. Seguidamente lo que hacemos es simplificar, ¿sí? Entonces en el primer término y sobre x, en el segundo término pues nos queda igual porque no hay
forma de simplificar y en el otro término pues nos queda 2. Ahora aquí en esta parte aplicamos la propiedad de la potenciación y seguidamente lo que hacemos es un cambio de variable, ¿sí? Porque ya tenemos pues evidentemente la forma de cómo cambiar, cómo hacer ese cambio de variable para que la ecuación nos quede menos compleja. Entonces yo hice este cambio de variable, ¿sí? Lo cual nos indica que b es igual a y sobre x. Entonces, y que si derivamos acá esta parte, si la derivamos con respecto a x, nos queda este reemplazo, que es básicamente la derivada de la multiplicación de dos funciones. Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente, reemplazar esto que nos dio acá y acá en la ecuación que llevábamos. Entonces, si vemos aquí es y sobre b, eso es b, que lo tenemos acá. Aquí tenemos 4 y sobre x, entonces eso es b, entonces sería 4b cuadrado más el 2 que tenemos aquí igual al diferencial, a la derivada de y. La derivada de y, como vimos aquí, es esto, entonces también lo reemplazamos allá. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, teniendo esto, pasamos esto al lado izquierdo y nos queda de la siguiente manera, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es hacer las operaciones básicas, o sea, sumar este con este que se nos va y nos queda este resultado. Y en el otro lado de la ecuación si no hay nada que hacer. Una vez realizado eso, hacemos la multiplicación de toda la ecuación por el diferencial de x, de tal forma que nos quede así, ¿sí? Y pasamos x para el lado de izquierdo y lo de b, todo lo que tenga b, para el lado derecho, con el fin de que despejar, ¿sí? Y más adelante entonces integrar, ¿sí? Entonces, teniendo ya esta parte así, lo que hacemos es coger, integrar. Entonces, la primera integral sabemos que es logaritmo natural de x más una constante, ¿sí? Y aquí lo que hicimos es factorizar el 4, el 1/4, para que nos quedara la integral, y aplicando la regla del constante nos quedara la integral de esta manera, ¿sí? Una vez teniendo esto, con una tabla de las integrales podemos hacer esa integral. Básicamente aquí la tenemos, sabemos que la integral del de x sobre x al cuadrado más a cuadrado es igual a 1 sobre a tangente a la menos 1 de x sobre a más c, más una constante. Eso fue lo que aplicamos acá. Ya teniendo esta integral resuelta, lo que vamos a hacer es lo siguiente: reemplazar esto en la ecuación que llevábamos acá, ¿sí? Entonces nos queda de esta manera. Una vez tenemos ya esta ecuación, básicamente lo que vamos a hacer aquí es aplicar la propiedad distributiva de este 1/4, multiplicarlo por cada término, que es lo que tenemos aquí. A este lado no hacemos nada.
a lo que ya tenemos esta parte así, pasamos este C1 para el lado derecho con signo contrario y sabemos que esto que está aquí es igual a una constante. Entonces nos queda de esta manera. Ahora cogemos y pasamos esto para el lado izquierdo. En el lado izquierdo igualando toda la constante. Y luego lo que hacemos es volver a las variables iniciales que teníamos. Sabemos que b es igual a y sobre x, entonces básicamente lo que hacemos es reemplazar eso ahí. Y nos queda de esta manera. ¿Sí? Ahora nos dice al inicio del ejercicio que y evaluado en 1 es igual a raíz de 2 sobre 2. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Lo evaluamos y encontramos que c es igual a esto que tenemos acá. Entonces, reemplazamos eso en la ecuación que llevábamos inicialmente. En esta. Y ya con eso nos queda resuelto el ejercicio. Bien, ahora pasemos al ejercicio 3 de ecuaciones diferenciales exactas. Este es el ejercicio inicial, ecuación original, y ahora lo que hacemos es factorizar el de y, ¿sí? Porque está tanto aquí como aquí. Entonces, para tener uno solo, factorizamos con factor común. Y nos queda de esta manera. Entonces ahora lo que hacemos es comprobar si es exacta. Como en este caso no se cumple, se procede a buscar el factor integrante. ¿Cómo se sabe que no se cumple? Pues básicamente m, que es lo que acompaña a la x, o sea este de aquí, entonces m, es lo que esto de acá, ahora sí, bien, ahí, eso es m, que es lo que tenemos acá, y esto de aquí es n, que es lo que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces a m la derivamos con respecto a y, hacemos la derivada parcial y nos queda menos 1. Y a n la derivamos con respecto a x, la derivada parcial, y nos queda 1. Como vemos, si las derivadas parciales no son iguales, no se cumple. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos el criterio del factor integrante. Entonces, ¿cómo lo hallamos? Entonces tenemos el valor de la derivada parcial de n con respecto a x menos el valor de la derivada parcial de m con respecto a y sobre m. Entonces reemplazamos esos valores porque ya los tenemos aquí y nos queda menos 2 sobre y. Entonces ahora establecemos el factor integrante de la siguiente manera. Es haciendo prácticamente esta integral de acá. Nos queda esto, ¿sí? Este exponencial. Y sabemos que el logaritmo natural es la función inversa del exponencial, por ende nos queda de esta forma. ¿Listo? Una vez que hemos hecho eso, multiplicamos la ecuación, toda la ecuación, por el factor integrante. Entonces aquí se multiplicó y aquí se multiplicó en la ecuación original. Y simplificamos. Ahora aquí nos queda de esta forma, haciendo la simplificación. Luego se comprueba que sea exacta, nuevamente. Como dijimos,
esto de aquí hace parte de la m y esto de aquí hace parte de la n. O sea, esto con esto y esto con esto de acá. ¿Sí? Si vemos son los mismos coeficientes. Ya teniendo eso, derivamos a m, hacemos la derivada parcial de m con respecto a y nos queda de esta manera. Y a la n, la derivada parcial de n con respecto a x y nos queda de esta manera. Como vemos, ya se cumple la condición de que son iguales sus derivadas. Una vez se ha verificado lo anterior, se procede a buscar la función f(x,y) tal que f(x,y) sea esto que vemos acá. Entonces, lo siguiente a hacer es esto que tenemos acá. Bueno, entonces sabemos que f(x,y) es esto. Es esto que tenemos aquí, n. ¿Sí? Y ahora lo que tenemos que hacer es integrar con respecto a y. Entonces, esto que tenemos acá, expandimos todas estas fracciones y lo que hicimos después de haber expandido cada fracción es aplicar la propiedad de la suma de las integrales para que nos quedara esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, teniendo esto así, esto de acá se simplifica y esto es como si tuviéramos el de y. ¿Sí? Entonces, ahora integramos de la siguiente manera. Entonces, la x aquí se comporta como si fuera una constante. Entonces, en esta primera integral aplicamos la propiedad múltiplo constante y la sacamos, ¿sí? Y aplicamos, pues la integramos como normalmente se hace. Acá nos queda 1, entonces la integral del de y es el y. Y aquí en esta, pues nos queda esta manera, esta integral. Más una función en x. Ahora, ¿qué hacemos? Derivamos esta función f(y), la derivamos con respecto a x y nos queda de la siguiente manera. Menos 1 sobre y más la derivada de g de x. Eso seguiría igual a menos 1 sobre y. Como vemos, realizamos las operaciones elementales y con este término se nos van y nos queda que la derivada de g de x es igual a 0. Entonces, si buscamos la antiderivada o integramos, sabemos que eso es, para que nos dé 0 su derivada, tiene que ser una constante. ¿Sí? Y reemplazamos pues en la función f(x,y) y nos queda la respuesta. Bien, no siendo más, hasta aquí eran las explicaciones individuales de los ejercicios. Muchas gracias, hasta luego.